Hoy vengo con un concepto muy interesante en sociología, la denominada sociedad del riesgo, un término acuñado por el sociólogo Ulrich Beck que describía la sociedad actual como una época donde los riesgos en todas las esferas que la componen, política, social, cultural, económica, bélica, tecnológica, tienden a ser de carácter cada vez más global. Además, otra característica que aporta Beck a dicha descripción contemporánea es que los riesgos actuales tienen la capacidad de esquivar por completo el control o la gestión que las instituciones de las sociedades capitalistas modernas se supone que deberían implementar sobre ellos. Esto es un cambio significativo respecto a épocas pasadas, donde los riesgos, o por lo menos la mayoría de ellos, hasta la nuclearización de los ejércitos, eran más fáciles de focalizar. Siguiendo lo descrito, los riesgos a los que se enfrenta la sociedad actual suelen ser en muchas ocasiones globales e irreversibles a corto o medio plazo. Una catástrofe nuclear, el cambio climático o la degradación medioambiental serían ejemplos. Cabe añadir que existe una especie de mercado económico de riesgo, donde los más débiles, los que menos recursos poseen, siempre tendrán más riesgo a sufrir las consecuencias negativas de los acontecimientos globales de la actualidad. Por otra parte, los grupos que se encuentran en una posición social ventajosa podrán aprovecharse de las oportunidades de mercado y sufrir menos los riesgos e incertidumbre, incluso lucrarse de ellos. Esta característica provoca que la sociedad del riesgo sea una sociedad potenciadora de la desigualdad social, siendo una nueva forma de violencia frente a la clase trabajadora. De hecho, el propio Beck apunta hacia esta dirección, describiendo una sociedad en plena incertidumbre institucional, donde las democracias liberales pierden legitimidad y otros movimientos como el feminismo, el ecologismo o las reivindicaciones de autonomía territorial surgen como expresión crítica hacia las estructuras y las relaciones de poder modernas. Añadamos a este epígrafe un aumento de los posfascismos muy alarmante, así como también un resurgir tenue del movimiento obrero, traspasado este último muchas veces por el feminismo, el ecologismo o los nacionalismos periféricos. De esta forma, el asentamiento de las políticas neoliberales de flexibilización de la economía, las cuales han afectado al trabajo tanto en sus formas como en sus condiciones, produciendo cambios profundos en las pautas de producción, contratación y competencia constante, han aumentado la precariedad y por lo tanto el riesgo de los trabajadores. La temporalidad, los salarios a la baja, el paro, medidas de austeridad frente a la crisis y en general, esta precariedad normalizada ha hecho que el miedo y el riesgo sean dos habituales de cada persona perteneciente a la clase trabajadora. Por tanto, Ulrich Beck describe una sociedad globalizada donde los riesgos también se han mundializado. Este es un aspecto fundamental para que comprendamos el surgimiento de los posfascismos y la consolidación de un Estado policial global, un concepto que es de otro sociólogo, William Robinson. En definitiva, el capital y sus lógicas dominan todas las esferas de la vida, educación, ciencia, discursos, comunicación, etc., desde los inicios del capitalismo. Pero en la actualidad es cierto que el capital ha adquirido una nueva forma, que bebe directamente de la reacción fascista del siglo XX, pero adaptada a esta nueva época, donde la violencia reactiva hacia un posible alzamiento de la clase obrera lo permea todo. De este modo, la esfera de la clase trabajadora y su empeoramiento material a causa del neoliberalismo, así como una crisis sistémica y medioambiental que tiene su epicentro en la lucha de clase marxista, son los pilares fundamentales para entender esta sociedad del riesgo de Beck, un concepto más útil que nunca, desgraciadamente.